la verdad que yo a esta pregunta podría responder con un monosílabo sí y nos vamos, porque yo creo que no tendría mucha discusión, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno se pone con el tema de las trombectomías distales, yo creo que hay más preguntas, ¿no?, que respuestas que tenemos normalmente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de las trombectomías distales porque hemos empezado a tener embolismos en territorios distales o en nuevos territorios cuando hemos estado haciendo trombectomías de gran vaso, y eso nos ha llevado a ir un poquito más allá, ¿no? Y también hemos aprendido que, lo veremos ahora, que no es una cuestión de distancia, que es una cuestión de tortuosidad, que parece que la fibrinolisis funciona en un porcentaje alto, que las trombectomías distales, nosotros al día de hoy hacemos más trombectomías distales que proximales, prácticamente, y que eso de que una ACA es una pierna, yo lo discutiría. Yo ayer estaba haciendo una ACA con 18, ¿no? Pero yo creo que un NIH 18 lo habíamos visto también en comunicantes anteriores cuando teníamos un embolismo y nos llevábamos el área suplementaria motora y se quedaban plégicos y afásicos, ¿no? Es decir, que es una cuestión muy... Y además tenemos otro problema, porque tenemos un problema de discrepancia de terminología. No sabemos muy bien cómo hay que denominar las cosas. Pero si nos vamos a lo que es la guía de práctica clínica, estas son las recomendaciones del 2019, que no han cambiado desde el 2015. 2B. Y que se refiere nada más que a territorio M2, M3. No hay referencia a cerebrales posteriores, a cerebrales anteriores, que eso será otra discusión, ¿no? Y que si encima cogemos literatura reciente, como en julio de este año del grupo de Buffalo, pues ellos hacen un metaanálisis de trombectomías distales y estos son los resultados que tiene, que no hay diferencia entre la trombectomía con el mejor tratamiento médico, pero sí que es verdad que cuando ellos se van a los resultados, las trombectomías tienen mayor tasa de hemorragias intracraneales sintomáticas, aunque no sea significativa, y tiene una mayor mortalidad, ¿no? Y estos son los dos criterios que existen para definir las trombectomías distales, ¿no? El grupo de Seibre y el grupo de Goyal, donde se usan terminologías distintas. Ellos hablan de oclusión de vaso proximal de gran calibre, oclusión de vaso mediano distal, el grupo de Seibre, y ellos ahí tienen en la tabla todos los vasos distales que se refieren de A1 a A5, M2, M4, de la cerebral posterior de P1 a P4, e incluyen las cerebelosas superiores, las AICA y las PICA, mientras que el grupo de Goyal se refiere nada más que a un segmento de una arteria e incluye un criterio que debe ser incluido, que es el criterio clínico de los pacientes. Y ellos hablan de estos territorios. Bien, cuando nos vamos a los grupos de oclusión de gran vaso, y este es el mismo grupo de Buffalo, es decir, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para definir una oclusión de un gran vaso? Pues es curiosísimo, porque la disparidad es tremenda, ¿no? Es decir, 5 estudios incluían desde carótidas terminales, M1, M2, A1, vertebrales, P1, P2, basilares, es decir, allí entraba todo como oclusión de gran vaso, que probablemente muchos de los que estamos aquí tenemos claro lo que son vasos distales. Tenían otro grupo de estudios, que eran 3 estudios, el criterio era medio, donde quedaban incluidas nada más que carótidas terminales, M1, M2, basilares y P1. Otro grupo de estudios, que eran 5, que tenían un criterio más restrictivo, que eran carótidas terminales, M1, M2 o basilares, y solamente un estudio usaban el criterio de oclusión de gran vaso, M1, arteria basilar o carótida terminal. Es decir, que según el grupo que sigamos nosotros, si el grupo de Seibre, estos serían los criterios de oclusión de vaso distal y oclusión de vaso proximal. Bien, es decir, y lo definen en relación con un criterio de tamaño, es decir, de diámetro que tienen las arterias, ¿no? Y ellos hacen una definición: las cerebrales medias miden tanto, las carótidas terminales miden tanto, basilares miden tanto, y ese es el criterio de oclusión de vaso mediano, ¿no? Probablemente a lo mejor hay gente que dice que tengamos que empezar a medir los vasos previamente para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y lo dicen por este ejemplo. Esto es una cerebral media accesoria con un embolismo. Y entonces ellos dicen que esto no es una oclusión de un vaso, de un gran vaso, ellos lo definen como un vaso proximal de mediano calibre. Es decir, ¿qué es lo que sirve para esto?
o como en este caso, que es una fenestración de la cerebral media y la división inferior de la fenestración está ocluido, pues sería exactamente lo mismo. Es un vaso proximal con un calibre también mediano. Bien, y después tenemos el grupo de Goyal, que lo divide oclusión de gran vaso y de mediano calibre, ¿no? Ellos incluso, que es normal, lo dividen entre primario o secundario, porque la mayoría de las oclusiones distales son oclusiones proximales que después se convierten en distales, ya sean porque hayamos hecho una RTPA, ya sea porque nosotros hayamos entrado a intentar hacer una trombectomía, y hay una gran diferencia entre que sea primario o secundario. Él utiliza esta tabla donde va diciendo descripciones. Se acaba de... La clínica de presentación de un primario tiene menor escala que un secundario, la extensión de la lesión es menor en un primario que en un secundario, la fragilidad del trombo es menor porque probablemente no se ha usado la RTPA y da una serie de criterios, ¿no? Pero si nos vamos a este estudio, que es otra de las discusiones que hay, cuáles son las escalas NIH que presentan los ictus de territorios distales, uno se queda, esto está hecho sobre 700 enfermos, ¿no? Y uno se va en el Stoddard Trial, decía que las M2, por ejemplo, tenían un ranking entre 3 y 6 del 60%. Y uno se va a la escala de NIH que tienen los ictus distales y un P2 tiene un 16, un P1 tiene el 16 de escala de NIH. Una A1 o A2 está entre 8 y 12. Es decir, que eso de que los territorios distales puntúan menos en escala de NIH, a mí me lo tendrán un día que enseñar, porque yo lo veo poco en ese sentido. Pero es verdad que si la RTPA funciona así, a más distal es el vaso, mayor tasa de recanalización. En el momento que nosotros entramos en vasos distales, a menor calibre tiene el vaso, mayor tasa de complicaciones, que fundamentalmente en transformaciones hemorrágicas, lo cual convierte en que el beneficio no es tanto porque aumentamos el riesgo de los procedimientos. Es verdad que cuando uno se mira las tasas de recanalización de la RTPA, este es el Intercept Study, donde la tasa de recanalización de la RTPA está en relación con el calibre del vaso. A menor calibre del vaso, mayor tasa de recanalización vamos a tener. Pero al final lo que sí que tenemos que entender es que la tasa de hemorragia que tenemos no está en relación con la distancia que está el vaso, sino con lo tortuoso y las curvas que tienen ese vaso. Fijaros en este estudio, que era el Strati, donde la tasa de hemorragia subaracnoidea era en M1 de un 7,3, cuando te ibas a un M3 te ibas a un 16,7%. Es decir, y esa tasa de hemorragia subaracnoidea no se relaciona con la distancia, sino que la relación se establecía con la tortuosidad que tenía el vaso. Es decir, que cuando estamos hablando de trombectomías distales, yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que es un cajón desastre donde tenemos algunos problemas porque estamos al final mezclando 3 territorios distintos. Territorios de ACA, territorios de cerebrales medias y territorios de cerebrales posteriores, donde estamos mezclando probablemente embolismos primarios con embolismos secundarios sobre oclusiones proximales, ¿no? Donde no tenemos muy claro, es decir, incluso la denominación que le tenemos que dar, y entonces andamos en un cajón desastre. Estos son los números que tenemos nosotros desde el año 2017, nosotros empezamos la guardia en 2016 a abril del 2021. Nosotros las trombectomías distales son el 32% de los enfermos que hacemos, es decir, sobre el total. Es decir, fijaros que curiosamente tenemos menos tasa de RTPA en embolismos distales sobre proximales, que la escala NIH básicamente puntúa 5 puntos menos, de 12 a 17. Es verdad que nosotros como criterio hacemos casi todos los enfermos con anestesia local, no usamos ni la sedación ni la anestesia local. El tiempo medio, la mediana que tenemos punción recanalización es 25, que es muy próximo a los 28 que tiene los de oclusión de gran vaso, y los TICI 2B3 pues están un 93 con un TICI 2C3 del 47%. Y sí que es verdad, cuando tratamos territorios más distales tenemos más porcentaje de hemorragia subaracnoidea porque estamos en el 3.3, mientras que en la oclusión de gran vaso estamos en el 1,7. Y en cuanto al pronóstico funcional, pues ahí lo veis la diferencia, un 48 oclusión de gran vaso por un 57%,
de las oclusiones distales con una mortalidad del 16. Esta es la escala de las trombectomías distales desde el 2017 al día de hoy, ¿no? Y fijaros que estamos cerca ya del 50% de los enfermos que nosotros tratamos que son trombectomías distales. Pero cuando uno coge todos los enfermos que nosotros hemos hecho en estos 4 años, claro, las M2 está claro que parece que son embolismos distales, pero si uno quita las M2, sí, solamente el 16% de estos enfermos serían trombectomías en territorios distales, digamos, ACA, cerebrales posteriores y M3, M4. Pero claro, como digo, las trombectomías distales es un cajón desastre donde ahí podemos meter lo que queramos, ¿no? Pues vamos a intentar separar un poco los resultados comparándonos con lo que hay. Si yo me comparo mis resultados en territorio de M2 con M1, pues veo que no tengo gran diferencia. Es verdad que las M2, a pesar de ser más distales, tengo menos tasa de RTPA, que la escala NIH basal es 5 puntos por debajo y que tenemos un pronóstico funcional de ranking 0,2 de un 62 por un 55% con respecto a la oclusión de gran vaso solamente M1, excluido todos los tándem. Claro, pero yo me tengo que comparar algo que no sea conmigo, ¿no? Me voy a comparar con lo que hay en la literatura, que son los resultados del ERME y los del ASTER. El ERME eran 130 enfermos, los 67 primeros son trombectomías con stent, los 64 son el mejor tratamiento médico. Pues es verdad que los que entran en ensayos tienen mucho más tasa de RTPA de las que nosotros teníamos. Cuando uno va a los TICI-2B3 son muy parecidos, en el ERME solamente era un 59, cuando uno va a la hemorragia subaracnoidea era curioso porque el ERME tenía un 0% de transformación hemorrágica, no tuvo ninguna transformación hemorrágica. Y en cuanto al pronóstico funcional, ranking 0,2, nosotros teníamos un 62, era un 58.2 el brazo del stent. Y si nos comparamos con el ASTER, que es simplemente la aspiración, el primer número y el segundo número son los que entraron por stent-triever, pues estamos en números también muy aproximados. Pero las trombectomías distales empiezan aquí, en M3, M4. Es decir, un M2 si ustedes me apuran, de distal tiene poco. A no ser que sea una opercular frontal, primera, pequeña, un M2 tiene poco. Yo creo que no habría mucha duda aquí si preguntásemos si una M2 es una trombectomía distal. Cuando vamos a las trombectomías en M3, M4, que fijaros la media de los enfermos, que son 83 años, nos baja la tasa de recanalización, un TICI-2B, C, 2B3 del 75 y 2C3 de 33. Pero fijaros que el ranking 0,2, buen pronóstico funcional, es solo de un 48%. La mayoría de estos M3, M4 son M3, M4 izquierdos, que lo que tienen es un trastorno del lenguaje que dificulta mucho y que puntúa mucho. Esto es un ejemplo. Yo muchas veces ya el M3, M4 me pierdo dónde está cada uno, pero si uno ve el trayecto que tiene el vaso, esto está hecho con un sistema de aspiración de 0,54 y se llega. ¿Por qué? Porque el vaso no es tortuoso. Se llega sin problema y se abre. Porque el problema está en la tortuosidad del vaso, no en la distancia que tengamos del vaso. Esto es un M3, también un ramo distal izquierdo que se hizo con un 0,34 de sistema de aspiración y se abrió. Bien, ya hemos visto los M3, M4, vamos a ver las cerebrales anteriores. Yo vuelvo a repetir, yo veo cerebrales anteriores con unas puntuaciones que no son nada normales. No sé vosotros lo que veréis, pero en este caso fijaros que nosotros tenemos 14 de puntuación de territorio de ACA. Y es verdad que usamos como segunda técnica más frecuentemente el stent-triever casi en más de un 20%. Nosotros básicamente hacemos aspiración en todos los enfermos. Es verdad que tenemos un 7% de hemorragia subaracnoidea, más distal, mayor eso, y que el buen pronóstico funcional lo tenemos en un 43%. Cuando nos comparamos, que no se puede comparar con embolismo a nuevos territorios publicado en el JNI este año sobre ACA, porque son embolismos proximales que después hacen embolismo a territorio de la ACA, pues probablemente los enfermos que tienen un embolismo a un nuevo territorio que es la ACA, pues sabemos que tienen más transformación hemorrágica, sabemos que tienen más mortalidad y que la tasa de recanalización es menor. Espera que yo creo que le he dado para atrás. Sí. Y esto es un ejemplo.
Este es un enfermo que debuta con un NIH de 14, con una AK izquierda. Y fijaros que tiene una oclusión de la carótida contralateral, que ya hay que tener puntería para que el émbolo se cuele por esa comunicante anterior hipoplásica y se vaya a A3 del lado contrario. Bueno, me dicen, ¿lo haces con aspiración? No, no tiene ningún sentido porque yo no quiero pasar un sistema de aspiración por ese comunicante anterior tan hipoplásico. Uno va, distala ahí un A3, A4, hace una trombectomía, pero claro, uno sabe lo que le va a pasar, que cuando hace el pase, acabo de hacer un embolismo a un nuevo territorio. Me he llevado la AK contralateral. Esto es como jugar a las damas. He cambiado la blanca por las negras, pues me he comido ahora la negra, ¿sabes? Y ahora estamos en el otro lado y hace exactamente lo mismo. Es decir, hace el mismo mecanismo con un stent driver para sacarlo. Cuando vamos a las cerebrales posteriores, este año se han publicado 2 artículos del grupo del Tom Post en JAMA Neurology y en el JNI sobre los resultados de cerebrales posteriores. Nosotros en cerebrales posteriores tenemos P1, P4, 37 pacientes, es decir, digamos primarios, no embolismos secundarios, ¿no? El Tom Post metía 92 pacientes con trombectomía y 92 que iba al mejor tratamiento médico, ¿no? Fijaros que nosotros tenemos un NIH en P1, P4 que está en 10, el grupo este era entre 7 y 5, nosotros no usamos tampoco en la fosa posterior, en la medida de lo posible, la anestesia general, la punción recanalización la tenemos en 20 minutos, en el grupo este se iba mucho más largo, probablemente porque tendrían anestesia general en un porcentaje hasta entre el 40 y el 80%, la transformación hemorrágica sintomática nosotros la tenemos en un 5,4%, el 4,3% en el grupo del Tommo y el buen pronóstico funcional muy similar, un 49% y un 64,1%. Y esto es un ejemplo, una cerebral posterior con predominio de circulación anterior, que haciendo 2 pases y metiendo un sistema de aspiración de 5F que llega a distal, se puede hacer la aspiración. Ahora, si me preguntan, ¿debemos tratar? Yo creo que no hay ninguna duda. Nosotros lo que lo tenemos es muy protocolizado. Es decir, nosotros cuando entramos en la sala tenemos 3 números, 6, 5, 3. Y allí todo el mundo sabe lo que tiene que hablar. Yo siempre he dicho que es de lo que estoy más contento de lo que hacemos, porque sin imponerlo todo el mundo hacemos lo mismo. Es verdad que nosotros hacemos aspiración en todos los enfermos. En otro momento se podrá explicar. Según el calibre del vaso, tú tienes que decidir el sistema de aspiración que utilizas. Si es más chico, nosotros no usamos un 0,34 sin un micro, lo usamos siempre con un micro y una guía, ¿no? Es verdad que nosotros no usamos tampoco la anestesia general prácticamente para nada. Al día de hoy, en los enfermos que ya hemos hecho este año, está en el 4% que hemos usado la anestesia general, pero es una decisión. También es verdad que no tenemos anestesistas que entre en la esto, y uno se tiene que acostumbrar y salir del área de confort. Claro, si a los 2 meneos de cabeza tú vas a estar llamando al anestesista, tienes un problema, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en una situación que probablemente hay gente que no esté acostumbrado, pero ya le digo que la mayoría de las trombectomías, y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, se van a acabar haciendo, la gran mayoría, sin anestesia, porque nosotros no somos tan buenos. Nosotros lo que sí es verdad que hacemos una cosa muchas veces, y que cuando repites una cosa muchas veces lo tienes muy estandarizado y lo tienes homogeneizado. Y si todos hacemos... Yo tengo gente que tiene 2 años y 3 de experiencia nada más, y los números no se van abajo. No aumentan las complicaciones, no aumentan. Es verdad que tú no le puedes pedir la tasa de recanalización de alguien que tenga 30 años, pero no se caen los números, ¿no? Así que, y termino con este caso para que entendáis cómo lo hacemos. Esto es una paciente que debuta con un NIH de 10, trastorno del lenguaje, una primera opercular silviana izquierda, que está ahí, que se saca con un sistema de aspiración de un 0,34. Esta es la resonancia al día siguiente. Pequeña lesión aguda en la ínsula. Bueno, pues resulta que, perdonadme que le he dado para adelante, que al día siguiente el paciente hace un cuadro súbito con un NIH de 2. Ese es el problema con esto. Y el paciente lo que tenía era una cerebral posterior derecha y una cerebrosa superior izquierda, con un NIH de 2. Por eso cuando empezábamos decíamos que tenemos más que perder que ganar. Porque tú tienes que decidir qué haces con este enfermo. Y nosotros en ese sentido, mientras haya una oclusión de un vaso, creo que, y sabiendo los riesgos que tú tienes de tu tratamiento,
se sacó con un sistema de aspiración de 0,54 la cerebral posterior y se sacó con un 0,34 de sistema de aspiración de la cerebelosa superior izquierda. ¿Que si no hubiésemos hecho nada hubiera ido bien? Puede. Pero vamos, yo he visto cerebelosas superiores y este no era piloto de avión ni nada de eso, como ponía Goya, que era piloto de aviación y tenía una cerebral posterior. No se va a quedar con una miagnosia ni una cuadrantagnosia, pero yo creo que mientras haya una oclusión y uno tenga unos resultados bien hechos, las trombectomías distales se deben hacer. Y nada, muchísimas gracias a todos.